son recurrentes. ¿Qué tenemos que hacer con un error recurrente? La acción correctiva. La acción correctiva. Para esto es importante la revisión de intervalos planificados, para ver si se han dado correcciones y si es necesaria una acción correctiva, ¿no? Y documentarla, no olviden documentarla. Dentro del trabajo tenemos una parte muy importante, que es la parte de implementación y operación. ¿Y quién es el principal trabajador aquí en la implementación y operación? ¿Quién? Sí, parte. ¿Quién más? ¿Quién es? Si no, no hubiera sistema. El equipo de trabajo completo. Desde el jefe directorio, gerente, de que tenga la empresa. ¿Por qué? Porque si no participan todos, el sistema de gestión ambiental no se va a llegar a dar, no se va a llegar a realizar. Entonces es importante que siempre tengamos en cuenta que en la implementación y operación tenemos que tener en cuenta mucho el trabajo. Y es aquí donde debemos la parte de, aunque no lo pide la norma, la parte del manual de operaciones y funciones. ¿Por qué? Porque dice, la alta dirección asegura la disponibilidad de recursos, infraestructura, recursos humanos, habilidades especializadas, recursos financieros y recursos humanos. Eso es lo que asegura la dirección, la gerencia, quien esté ocupada como alta dirección. Normalmente, si tenemos una empresa grande, siempre se nombra un red, un responsable de la dirección. ¿Quién es un red? Un red es la persona que va a tener autoridad para decidir en el sistema de gestión ambiental como si fuera la alta dirección. Porque normalmente sucede en las empresas que la alta dirección todavía está, no responde, no lo encuentra. Entonces, en el sistema de gestión ambiental, como en cualquier sistema de gestión, no podemos esperar. Entonces tiene que haber alguien, y eso es algo de que dentro de la auditoría va a ser muy importante. Les van a decir, ¿cuál es la presencia de la alta dirección en la empresa? Si bueno, él a veces viene, cada semana, ok, entonces cada semana actualiza los recursos de la empresa. ¿Qué pasa si hay un derrame y necesitan una inversión? O sea que a la semana van a hacer uno. ¿Okay? Ahí va mucho de la coherencia del trabajo. Por eso siempre es bueno de que nombren a un red. A responsable, y algunas veces el red tiene determinadas obligaciones, o sea, de que la alta dirección determina que solo en actividades críticas el red va a responder, y a veces delimita cuáles son estas actividades críticas. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, porque como aquí hablamos de garantizar todo eso, de verdad, tenemos que hacerlo inmediatamente, no es en cualquier momento, es en el momento que se necesita. Y para eso necesitamos tener esa información. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de infraestructura que provea la calidad para un sistema de gestión ambiental, ¿no? Ahí no importa si es un restaurante y un restaurante dice una determinada infraestructura para la inocuidad. O sea, que no cumple inocuidad, pero que cumple ambiental, no importa. Cumple ambiental. Al menos que no contraponga. Manejo de recursos humanos, cantidad de personas, porque aquí hablamos exactamente de habilidades especializadas, personas que tengan la habilidad de manejo de determinadas operaciones. Ahí estamos hablando de recursos humanos, normalmente cantidad de personas, áreas, gente. En habilidades especializadas es gente especializada en manejar determinadas operaciones. Recursos financieros, ahí hablamos de inversiones, ¿ok? Y recursos tecnológicos, en este caso normalmente ahí vamos al tema de análisis, ¿no? Tener algunas empresas grandes, obviamente, tienen sus laboratorios, ¿no? Sus laboratorios estudiados para controlar, kits rápidos. Entonces tienen que tener, aparte de personas especializadas, tienen que tener, obviamente, los recursos tecnológicos para eso. Entonces es importante que manejen claramente. Entonces, si la alta dirección debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad
Esto debe estar documentado. Y volvemos a lo mismo que hemos hecho al inicio, todo documentado, todo evidenciado. Si no, no hay forma de manejar el trabajo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió todo hasta acá? Bueno chicos, vamos a seguir. Como hablábamos en ese momento, el tema de la responsabilidad de la dirección es muy importante. Siempre establecer que esta responsabilidad queda muy clara dentro del trabajo en la empresa, muy clara obviamente para el tema de la certificación. Tenemos que ver que los objetivos sean coherentes con el trabajo que realizamos normalmente, ¿okay? Y en la revisión que realice mensualmente, que es lo recomendable, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que todo lo que ustedes tienen determinado en sus documentos se revise exactamente como lo han determinado. Dice, la empresa debe designar uno o más representantes, ahí está el tema del reto, por eso dice uno más. De la dirección, quien aparte de sus responsabilidades debe tener definido la función de responsabilidad de seguridad para establecer, implementar y mantener los requisitos del sistema de gestión ambiental e informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema. Normalmente quien es el responsable de todo el sistema, el que normalmente se le llama jefe del sistema de gestión. Esta persona debe tener esa autoridad, pero también tiene que ver la parte de desempeño, la parte de ver si de verdad tu sistema está funcionando. ¿Cómo está? ¿Está avanzando? ¿Está retrocediendo? ¿Está funcionando? Tenemos que tener claro esos aspectos del trabajo. El representante de la dirección puede delegar deberes a otra persona, pero mantiene siempre la responsabilidad. Aquí va la parte también del aspecto legal, que también va a ir enlazado. Cuando realicen la parte de evaluación de los aspectos de trabajo del sistema de gestión ambiental, ¿por qué dice que tiene siempre la responsabilidad? Porque dentro del trabajo que realicen, quien va a salir, si sea otra persona quien autoriza el recurso, va a salir ¿de dónde? Del punto más alto, que es la alta dirección. Entonces, si pasa cualquier cosa, si hay cualquier problema, no va a ser responsable del REC, va a ser responsable de la alta dirección. Es por eso que siempre deben tener controlado ese trabajo. Y obviamente, en la alta dirección siempre debe tener vínculo con el trabajo que realiza, con el trabajo que tiene determinado como responsabilidad y autoridad para esa persona. ¿Okay? Obviamente también dentro de la información que le brinden, es muy importante de que le brinden una información que sea muy simple, muy simple. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿En qué estado estamos? ¿Qué porcentaje? Siempre números, gráficas, informes que sean claros. Recuerden que aquí les dice claramente que tiene que hablar sobre el desempeño, entonces ustedes tienen que evidenciar que esta persona da información sobre ese desempeño y no le van a presentar a la alta dirección un informe así de todas sus cosas. No lo va a leer y al final van a caer en una no conformidad porque la alta dirección no conoce el sistema. Es mejor de cada punto un cuadrito, una gráfica, eso se le va a una conclusión. Nada más, para que sea bastante digerible y también bastante clara al momento de hacer la auditoría. ¿Okay? En la implementación y operación tenemos la formación, toma de conciencia y competencia. Esta parte es muy, muy importante. Dice, la empresa debe asegurarse que toda persona que realice labores que afecten al sistema ambiental sean competentes en el desarrollo de sus actividades. Para ustedes, ¿qué es competencia? ¿Qué es competencia? ¿Lo que se nos ocurra? ¿Lo que se nos ocurra? Ya. ¿Qué otra cosa? Cumplir con requisitos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ok. Lo que dicen sus compañeros tiene mucho que ver con la competencia. Porque una persona para ser competente tiene que tener muchas virtudes, muchos requisitos, pero estándares que van más allá de su formación. ¿Ok? Obviamente una persona que se perfila formal en un sistema de gestión ambiental debe tener una meta, ¿no es cierto? Debe ir más allá de lo que ellos necesitan. Entonces es importante que diferenciemos que competencia no es educación, no es formación, es el vínculo de todo esto. Una persona
persona que es competente debe tener educación perfilada a este tema, formación a este tema, habilidades a este tema, experiencia a este tema. O sea, si hablamos de educación, obviamente una persona que es responsable del sistema de gestión ambiental tiene que tener el perfil que conozca muy bien este sistema. ¿Ok? La educación debe ser, obviamente, un ingeniero, la carrera que tenga que ver con el perfil ambiental apto para esa empresa. ¿Ok? A eso vamos a hablar, estamos hablando netamente del jefe, ¿ok? Sabemos obviamente que en una empresa necesitamos diferentes tipos de profesionales, pero el profesional, como hablábamos hace un momento, debe tener claro a qué referimos con esto. Y para eso, la empresa se compromete a darle esto. Habilidades, formación y experiencia. Porque, a ver, vamos a decir por algo. La persona puede ser ingeniero industrial, ¿ok? Formación especialista en sistema ambiental. Habilidades, ha implementado sistemas ambientales. Experiencia, ha certificado. ¿Sí? Y lo que le puede dar la empresa a una persona que no tiene experiencia en esto, que ellos necesitan un contador. Entonces tienen que darle un curso básico de los procesos que va a vincular a este contador, por ejemplo, el control de papel, el control del agua. Así que le vincule, que lo tenga bien claro, que lo tienen que controlar. Habilidades, verificar que en realidad lo que se les ha dicho de que manejen esta persona del área, de verdad lo realice adecuadamente. Experiencia en el tiempo, cómo va mejorando las actitudes de esta persona. Recuerden que no es responsabilidad de la persona tener las actitudes con respecto a ese tema. Es responsabilidad de la empresa formarlo, porque desde que ya lo contrató se está comprometiendo a formar. ¿Ok? ¿Sí queda claro esa parte? Dice, la empresa debe identificar las necesidades de capacitación y dar formación a fin de satisfacer dichas necesidades. En el procedimiento de capacitación que ustedes tengan, siempre deben colocar las necesidades de capacitación. ¿Cómo buscan las necesidades de capacitación? Simple, ven si lo que ustedes han dictado se me ocurre, ¿no? Dictaron control del consumo de agua en enero. Y se dan cuenta que hoy estamos en marzo y en marzo vemos de que no estamos controlando el consumo, ha subido, o vemos de que a veces dejan el caño abierto, no sé, cosas por el estilo. Si vemos que en realidad no sea efectivo, buscamos puntos en los cuales no haya efectividad, que veamos que son puntos de que no está funcionando lo que estamos enseñando. Entonces eso se coloca en un formato y se ve qué cosas no están funcionando, se registra para poder volver a reprogramar capacitaciones dentro de la programación que ya tiene capacitación. A eso se llama identificar necesidades de capacitación. Y obviamente también va de la parte de jefes de procesos que dicen, oye, ¿sabes qué? Me parece de que sí, yo sé que hemos dictado determinado tema, pero yo creo que debemos ir más profundo. Entonces vamos a colocar otro más. Eso lo evalúa y lo coloca. A eso también es una necesidad. No solamente van con los errores, sino también se va con la mejora. ¿Ok? En la formación de toma de concepto de competencia también se debe tener, establecer, implementar y mantener un procedimiento para hacer que las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de la importancia de la conformidad de la política y procedimiento a los registros del sistema de gestión ambiental. Cuando hablamos de procedimientos no hablamos solamente de los obligatorios, si se dan cuenta, hablamos de todos los procedimientos que la empresa ha implementado con su sistema de gestión ambiental. ¿Ok? Sus funciones y responsabilidades en beneficio del cumplimiento, acá es donde les recomiendo que tengan una evidencia de que le han dado esas funciones, esas responsabilidades. Las consecuencias potenciales que se tienen cuando se incumplen los procedimientos, eso va de la parte del reglamento, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Aspectos ambientales significativos, impactos reales o potenciales. Con respecto a esto, siempre es bueno dar una cartilla donde ellos tengan los que les incumben, no les den todos, porque no les incumben todos. Entonces es importante que el propuesto tengan muy claro. Así tipo como ese de salud y seguridad ocupacional que es compuesto por el trabajo, etc. También es importante que lo tengan claro. Que eximan lo que en realidad no les vinculan a ellos. ¿Okay? En la parte de comunicación, participación y consulta tenemos mucho trabajo, porque
La empresa dice debe tener un procedimiento, es un procedimiento de comunicación, así exactamente se llama, en donde explica la metodología de comunicación. Ahí no es yo creo de que he determinado que un medio de comunicación es mail. Ustedes tienen que determinar si el mail es un medio de comunicación. Si las llamadas telefónicas es un medio de comunicación, la mayoría de empresas no las colocan, la verdad. No los colocan porque no son evidenciables. Dicen, yo llamé a mi proveedor para pedir, para reclamar todo. Ok, ¿dónde está la evidencia? No hay evidencia. Y simplemente se ve, no se ve el canal de comunicación. Entonces, algunas empresas no lo colocan, prefieren colocar mails, hacer mensajes de texto, no tienen mail. Entonces, ese procedimiento explica, ¿qué explica? ¿No? La comunicación en todos los niveles de funciones de la organización, dentro, o sea, comunicación interna. Tipo, ahí ven que lo pueden integrar también con la parte de 9001. ¿Sí? Ahí lo pueden integrar claro. Comunicación con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo. En el tema de los visitantes es muy importante que tengas claro, porque normalmente una persona que tiene oficinas, visitas, vas a ver un cartelito en el baño que dice yo cuido el agua, consume lo justo y necesario, consume lo que necesites, etc. Pero abajo siempre es importante colocar que es una parte de la empresa, o sea, de acuerdo a nuestra política ambiental. Siempre es importante que quede claro que es un compromiso de la empresa y que si está entrando en la empresa debe ir con el compromiso. Porque si simplemente dice el cartel, no estás dando ningún mensaje, simplemente le estás dando un mensaje ambientalista. ¿No? Claro, si tienen una inducción para ingreso que normalmente hay en las bases mineras, siempre hay una inducción, entonces incluirlo. Pero si eso sí es simple como visitar, siempre los mensajes de los carteles tienen que estar bien claros que va con la política ambiental. ¿Okay? Tener una adecuada recepción, documentación y respuesta a la comunicación relevante de las partes interesadas, eso es muy importante porque eso es de seguimiento. Cuando hay una comunicación importante de una parte interesada, sea el gobierno, sea el cliente, quien quiera que sea, tiene que haber una línea de esta comunicación. No tiene que verse que se recibió, ok, ya, sí se recibió, sí sabíamos. ¿Hiciste información? Ah, la archivamos. Realmente sí lo encuentran. Así encuentran. Entonces, tienen que seguir la línea, qué es lo que hicieron, si le dieron importancia o no. Para eso hay muchas veces que se crea un documento, un formatito, en el cual dice comunicaciones internas, externas, relevantes. En el cual se registra, se dice quién es el responsable de recibirla, qué hicieron con ella, si en realidad es relevancia o no. Algo pequeño para tener claro qué es lo que se hizo. Porque acuérdense que a pesar de que damos algo, no siempre tenemos que recordar todo, no puede ser hace un año y no lo recordamos. En ambiental tenemos que guardar la información mucho más tiempo porque el sistema existe. Tenemos que tener una metodología en caso de la empresa decide informar los aspectos ambientales significativos al exterior. Y la metodología debe ser muy adecuada para que no sea, va a sonar feo decirlo ya, pero para que no sea copiado. Para que no sea copiado, por lo cual obvio no se va a emitir en un formato Excel, se emite en una foto. O sea, se emite se ponen las barreras que se pueda para que no sea copiado. ¿Okay? Eso es muy importante. Cuando hablamos de la documentación del sistema de gestión ambiental, este debe ser claro. La documentación debe ser muy clara, firmada. Los procedimientos deben tener firma, los procedimientos tienen que tener fecha de emisión, fecha de aprobación. ¿Okay? Y debe ser firmado por la persona responsable. No necesariamente todos los procedimientos los revisa el director, el gerente, no. La responsable del proceso. ¿Okay? Y eso va de parte de las metas ejecutivas también, porque recuerden que muchos van a ir acá. No se olviden que las políticas no dice el gerente, se firma, tiene que estar firmado. Y la política también tiene que tener su revisión, tiene que tener su código, no olviden eso. Para eso necesitan tener un procedimiento también documentado, ¿no? Que diga cómo ustedes lo van a manejar, con su código, etc. Y que defina y que esté la documentación de acuerdo a la definición del alcance del sistema de gestión ambiental. No vaya más allá. En el sistema de gestión ambiental sí es mejor regirse a su alcance, porque puede ser parte de un hallazgo si es que no lo están controlando porque no les parece
a ustedes no les parece relevante controlarlo porque no está dentro del alcance, pero sí dentro de la documentación. Y si ustedes escriben algo a lo cual se están comprometiendo, quiere decir que lo van a hacer. No olviden eso. Si ustedes lo han escrito, lo van a hacer. Pueden hacerlo, no escribir. La configuración del sistema de gestión ambiental debe generar su mapa de interacción de procesos. Eso es muy importante. Ya lo han visto en 9001, ¿no es cierto? ¿Hicieron interacción de procesos? ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan muy claro. Muy claro para la gestión ambiental. Porque de acá es donde van a ir desglosando cada parte para hacer la evaluación. Que es ahí, de ahí donde vamos a sacar cada documento, cada formato, cada registro, cada procedimiento y va a venir la parte de auditoría. La parte de auditoría que le va a brindar mucha información para ustedes y también obviamente para el auditor. Aquí lentamente vamos a hablar del tema de control de documentos, un procedimiento que obviamente lo pueden adicionar o integrar, mejor dicho, a lo que se requiere el sistema que ustedes mantengan. Normalmente siempre va a ser el 9001, ¿no? Siempre los guardias son de 9001. Ese procedimiento que tienen que explicar, que tienen que decir, aparte que no olviden, recuerden, todo procedimiento que indica que el procedimiento debe establecer, implementar y mantener en el objetivo de decir, el procedimiento de documentos tiene como objetivo establecer, implementar y mantener el control de documentos de, y decir cada una de estas partes. No se debe hacer eso. Para eso se pueden llevar de la norma. No hay problema porque es exactamente lo mismo. Para eso está la ayuda de la norma. ¿Okay? Aprobación de los documentos antes de su uso. Y cuando hablamos de aprobación de documentos antes de su uso, va el tema de que se vea que el equipo lo hizo, que se vea que lo revisó, que se vea que lo trabajó, cosas por el estilo, ¿sí? Que se vea muy claro. Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario, que se diga que se puede hacer de esta forma, no solamente cuando tengan planificado. Identificación de cambios y el estado de revisión actual. Muchas veces la identificación de cambios lo lleva solamente al tema de revisión 1 revisión 2. Sí puede ser eso, pero es mejor que tengan las dos partes. ¿Cuándo se cambió y qué se cambió? ¿Okay? No solamente el saber que es otra versión, sino tener bien claro cuál es la modificación que has realizado. La disponibilidad de versiones aprobadas en el lugar de uso. Si nosotros tenemos la versión 2 del control de documentos y la oficina contable tiene la versión 1, perdimos. Perdimos porque quiere decir que no está actualizada. Para eso es importante que todas las áreas tengan al menos la principal, tenga una lista maestra. Tengo una lista maestra donde diga las versiones que tienen actualizadas, quiénes son los responsables de estas versiones, cuándo han sido probadas, para que en este caso no tengan este error y sepan que en realidad están teniendo la documentación que les corresponde y está actualizada. Siempre es importante la documentación. El aseguramiento de la legibilidad de los documentos. Es importante que el documento sea legible. Normalmente cuando hablamos de esto, siempre hablan de la parte legible con respecto al escrito. Hablamos del escrito con respecto a la redacción, a que sea claro lo que se quiere decir, y también legible con respecto a las firmas. Las firmas no tienen que ser una X, un garabato. Si la persona tiene un garabato por firmar, un garabato. Pero tengan cuidado con que aquí hay un garabato de Juan Pérez y acá haya una rúbrica de Juan Pérez. Tengan cuidado, hay algunos auditores que son muy especiales y se fijan en eso. Así que tengan cuidado también. Obviamente no va a ser una conformidad, pero puede ser una observación. Y sumando observaciones y una conformidad. Así que tengan cuidado. La identificación de documentos externos necesarios para su distribución. En documentación externa tienen normalmente documentos legislativos, documentos de importancia, que es importante también que algunas áreas las tengan y por eso distribuirlos, ¿no? Prevenir el uso no intencional de documentos obsoletos, siempre marcar como obsoletos los documentos que ya están fuera de fase. O sea, no pueden tener la versión 1 y no diga nada, tienen que decir obsoleto, si no, no se equivocan. ¿Okay? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? En la parte de control operacional dice la empresa debe identificar y planificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos ambientales y negativos, donde la implementación de control es necesaria para el desempeño adecuado del sistema. Si
Si nosotros identificamos un aspecto ambiental y sabemos que va a tener un impacto ambiental, entonces tenemos que establecer un control operacional. Como habíamos hablado hace un momento, ¿no? Si sabemos que nosotros necesitamos controlar el consumo de agua, tenemos que hacer un proceso en el cual tengamos la delimitación de cómo vamos a controlar ese consumo de agua. No se trata simplemente de decir controlamos el consumo de agua. Muchas veces es necesario establecer protocolos, instructivos, hasta procedimientos para esos controles operacionales. Son controles operacionales netos del sistema de gestión ambiental, ¿okay? En el cual es muy importante que se diga, yo para eso les recomiendo que no sea un procedimiento, les recomiendo que sea un instructivo. Recuerda que el procedimiento tiene una delimitación muy larga, entonces es mejor no confundir, son muchas personas las que lo hacen. ¿Cuál es la diferencia entre un instructivo y un...? Ya. En un procedimiento, formalmente, hay una normativa de la ISO que indica la estructura de un procedimiento. ¿Okay? No recuerdo el número, pero es la ISO 31, pero hay una normativa, delimita exactamente qué tiene que tener el procedimiento y te dice el concepto de cada documento. Pero en el caso del procedimiento, siempre va a tener objetivo, va a tener glosario, va a tener alcance, va a tener... La estructura es muy determinada, es muy extensa. Normalmente tienen de 10 a 15 puntos. En cambio, el instructivo es título, proceso, delimitación del proceso, responsable, frecuencia, listo. Nada más. Y tú obviamente le puedes añadir muchas cosas. Pero, por ejemplo, si quieren tener algo más claro con respecto al tema del procedimiento, esa normativa de la ISO puede ayudar bastante. Ahí tienes el limitado, pero más o menos es así. ¿Sí? ¿Tienes alguna otra preguntita? Entonces, lo importante de hacer el instructivo es que como es chiquito, como que tienes una sola hojita y lo puedes pegar, ¿no? Para que se acuerden. Y yo siempre recomiendo de que, aunque a muchas empresas no les gusta, porque es más chamba, es que hagan un flujo, que el instructivo, el procedimiento sea acompañado de un flujo de trabajo, que diga los pasos, pero el flujo, porque a nosotros siempre nos gusta ver bonito y leer a veces nos flojera. ¿Sí o no? ¿Usted se refiere a esos cuadros que están pegados en las paredes de las empresas? Claro, dice cómo hacen las cosas y tiene escrito todo, ¿no? Entonces cuando uno va a ver, dice, ay, qué flojera leer. Pero hay cuadros que, o sea, como se dice, es que es mejor, pero no necesariamente todas las empresas lo hacen, porque no es algo que esté determinado. Me refiero a que usted se refiere a eso. Sí, me refiero a eso. Es mejor hacerlo en un flujo. Es más digerible para todos, tanto para el cliente externo como para el externo. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que saber y tener en cuenta que de verdad estamos implementando esos controles y es necesario ver el desempeño para ese desempeño adecuado del sistema de gestión. ¿Pensar en un cuadro de la parte de la educación? No, sistema de gestión, el que quiera, pero todo es así. El control operacional es aplicable para que ayude obviamente al sistema de gestión ambiental, va de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a las actividades que tiene. Ese procedimiento en el cual decíamos de objetivos, metas, programas, les va a ayudar mucho a saber qué necesitan hacer. Eso es lo bonito de ese procedimiento, que va a derivar. Va a decir, uy, mi objetivo es controlar el agua, uy, pero no tengo procedimiento operacional. Es mejor que no coloquen todos juntos, porque se les va a ser bien complicado. Es un tema de practicidad. Normalmente yo recomiendo eso al momento de implementar tu sistema. Siempre que los documentos sean prácticos, no se llenen de documentos. No se llenen de documentos. Los documentos siempre sean prácticos, porque si no, van a realizar un sistema de gestión y es así, y solo conocen esto. Entonces, siempre es bueno que sea práctico. Los controles relacionados con compradores de materiales, equipos y servicios se refiere a que también esté controlado lo que compran. Justo como decía su compañera, el tema de los residuos químicos. Deben saber si compran de verdad los productos químicos para limpiar adecuados, los que sean ambientalmente responsables. Imagínate si compran el que daña la capa de ozono, ¿no? Compran aerosoles, ¿no? Una vez fui a una empresa y la empresa es una empresa de alimentos, que no voy a decir el nombre,
obviamente. Y obviamente pues tienen su salita bien bonita donde reciben al auditor, su proyecto, la señora limpieza bien, y para que huela bonito. El gerente se le quería caer la cara. Sí, de verdad, me pareció muy gracioso porque me dijo, creo que mejor regrese otro día, ¿no? Porque ya sabía que con eso no pasaba. Sí, ya sabía. Entonces me dijo, ¿podemos dar como postergada, por favor? Me dice, porque creo que falta capacitación. Y bueno, pues se fue, y obviamente pues hubo un mes y obviamente tuvo un reporte y todo, pero al final no se mostró la vergüenza del mundo. Lo bueno fue que lo aceptó, porque hay también gerentes que dicen, no, lo que pasa es que ella ha venido ayer. Esa es la misma referencia. Recién ha venido, no sabía. Entonces, es bonito que se den cuenta de eso. Si les gusta esa actividad de auditor, es muy importante de que el observador lo tenga bien claro. El observador en un auditor es muy importante. Y también establecer un tema de acuerdo, porque si no los auditores caemos pesados en las empresas. Y el hecho es no caer pesado, hay que siempre crear la filosofía de que una auditoría no es venir a molestarte el día, es venir a decirte, así puedes mejorar tu empresa. Yo te estoy dando una oportunidad de mejora. Esto es lo que tú puedes hacer para ser mejor de lo que ya eres. Siempre es así. No el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Entonces, siempre tener en cuenta que al momento de comprar materiales, equipos y servicios, están implementando un sistema de ponerse esa camiseta, si no van a tener muchos errores. Controles relacionados con los contratistas, porque hablamos hace un momento de los proveedores, y visitantes al lugar de trabajo, que también tengan bien claro qué es lo que influye en ellos, ¿no? Si, por ejemplo, tienen descarga de material y han adecuado un baño para el contratista para que se lave, ¿no? Tener en cuenta de que hay un control del agua, hay un control de la luz, hay un control de residuos. No es tan fácil simplemente adecuar un bañito para ellos, no se acabó. Estamos siendo buenos con ellos, sino también hay que tener en cuenta y ponerles sus cartelitos para que ellos lo tengan bien claro lo que tienen que controlar. ¿No? Y obviamente tener estos procedimientos documentados. Si bien haciendo ustedes pueden tener instructivos de las operaciones, sí tienen que tener un procedimiento documentado operacional en el cual diga que tienen instructivos. Ahí llaman a los instructivos. ¿Ok? ¿Sí me dejan entender? Básicamente vemos los procedimientos como la norma madre y los objetivos son los... Así es. En la estructura documental es así, el procedimiento. Eso es muy importante. Aquí también tenemos preparación de recursos de emergencia. Debemos identificar el potencial para situaciones de emergencia, identificar accidentes potenciales y responder ante una emergencia. Esto de acá es bastante general en ellos, así que no nos va, y eso también tiene que ver mucho con lo que pasa en la empresa. ¿Okay? Esto no vamos a arreglar mucho porque esto siempre tiene que ver con un externo. Entonces dice, la empresa debe aprobar periódicamente el procedimiento para responder ante situaciones de emergencia. Normalmente esto siempre se le da a un externo, no se queda en nosotros. Es necesario prepararse en respuesta de emergencia y particularmente se debe hacer un simulacro. Si hay derrame. Eso normalmente es para empresas que cualquier potencial riesgo puede afectar. Es más que todo a esos entonces. Seguimiento y medición. Eso es importantísimo. Un sistema de gestión no existe si no hay seguimiento y medición. La empresa debe implementar un procedimiento para dar seguimiento y medir regularmente el desempeño del sistema de gestión ambiental. Este procedimiento debe incluir la detección de la medición de características fundamentales de la operación. O sea, aquí hablamos ya de tener claros cuáles son los indicadores que nosotros hemos determinado. Hemos dicho que un sistema no mejora si no se puede medir. Como no podemos decir, hemos mejorado un poquito, bastante, mucho. ¿Cuánto es un poquito? Un poquito es un poquito para ella, un poquito diferente para ella, un poquito diferente para él. Entonces tiene que haber características bien claras de cuánto estamos mejorando. Y para eso debemos saber claramente cuánto medimos. Porque dice, medición de características fundamentales de las operaciones. Seguimiento del cumplimiento de objetivos y programas. Si ustedes se dan cuenta,
La normativa dice qué tenemos que hacer, pero no dice cómo. El cuadrito que yo les dije que tuvieran de todos los procedimientos, con todo lo que ustedes siguen, les va a ayudar a cumplir esto. Eso les ayuda a cumplir, para que no tengan que estar buscando en cada procedimiento, en cada formato. ¿Se va el tiempo? ¿Okay? Seguimiento de la efectividad de control. Ver si en realidad está siendo efectivo lo que controlamos. Y ahí va también la parte de la honestidad de todas las empresas, ¿no? De no ser una plancha, ¿no? Un par de días antes de la auditoría. Eso lo vemos bastante. ¿Saben que va a venir el auditor pasado mañana? Se amanece. Y para el auditor no les voy a decir cómo, pero para el auditor es bien fácil darse cuenta que es una plancha. Entonces, invitamos a la empresa a que de verdad, normalmente cuando a mí me pasa y yo veo que es una plancha, le digo, los invito a que ustedes me digan si de verdad este documento se ha hecho en el momento que se tenía que hacer o lo han escrito hace un tiempo. No, pero no ha sido. Yo tengo cómo probar. Ustedes díganme. Es mejor que yo coloque aquí, no esté en total cumplimiento del formato, porque ya no es un registro de información, a que yo les coloque, el documento ha sido falsificado. Entonces es mejor que siempre se limite a la empresa. Y después, obviamente, recién se le diga por qué no. Siempre es establecer el mejor vínculo de trabajo con la empresa. ¿Qué? No, lo que pasa es que los formatos tienen una forma de darse cuenta que han hecho, que han escrito el día anterior, lo han escrito el día que sea, pero no ha sido tomado, se nota clarito en el formato. Pero no voy a decir, si no se va a dar. Eso se adquiere con el trabajo. Ya cuando les toca ir para que no planchen, después ustedes dicen a secreta la plancha ahí, no vale. El siguiente de la medición también va de la parte de contar con procedimientos para esto, que se llama exactamente así, procedimiento de seguimiento y medición. ¿Y dónde tenemos este procedimiento también? ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos el seguimiento? ¿Hola? ¿Se acuerdan? Uy, yo creo que están con sueño, ¿ah? En el 9001. En el 2001 tiene un procedimiento de seguimiento y medición, ahí lo pueden intencionar también. En caso de la empresa requiere de equipo de monitoreo para la medición y seguimiento de desempeño, la empresa debe contar con calibración y mantenimiento de sus equipos y se deben conservar registros de los resultados de las calibraciones. Es muy importante de que si tienen ese tipo de equipos, también tengan esos procedimientos, calibración y mantenimiento. Con sus registros, obviamente, con sus documentos, calibraciones. Y en una certificación no es válida la calibración interna. Si estás implementando y quieres tener un sistema de gestión ambiental para ti, porque te parece bonito y quieres mejorar tu empresa, sí. Pero para una certificación no pueden tener una calibración interna. Solamente calibración con un ente regulador certificado. ¿Okay? Sí, no me refiero a el agua que se ofrece en esta empresa no debe tener más del 3% de un tipo. Claro. Sí, ese acuerdo lo que ellos eliminen en realidad, porque también va de la parte, si ellos controlan algo y lo evalúan, esta evaluación debe ir a un laboratorio acreditado. Porque si no, ¿cómo tú tienes la garantía de que de verdad estás haciendo algo que está bien? ¿Cómo tú entrarías ahí en una discusión con él? En este caso, con el auditor. No tienes evidencia de que está bien, ¿cierto? De que está validado. Y eso te ayuda a trabajar con este tipo de empresas, ¿no? La evaluación del cumplimiento legal. Aquí vamos a la parte de verificación. La empresa debe contar con un procedimiento donde se explique la evaluación del cumplimiento de requisitos legales aplicadas a la empresa. Esto va bastante en la parte de lo que conversábamos antes, ¿se acuerdan? De los requisitos legales. Podemos interaccionar esto y tenerlo para
para poder verificar las revisiones que deben ser entre roles planificados y obviamente siempre tener un responsable que haga eso. Algo adicional, el responsable debe ser un responsable competente. ¿Por qué competente? Porque ¿cómo van a poner a una persona que no tiene experiencia a realizar requisitos legales y no conoce el core business del trabajo? Entonces eso también es importante. Porque normalmente se tiene una entrevista con ese responsable se le dice, hey, ¿cómo manejo esto? Bueno, la verdad es que no lo tengo claro, pero eso que es, y yo no soy el jefe. Entonces, ¿cómo reviso los requisitos? Ahí no hay coherencia, así que tienes que tener siempre cuidado con eso. Aquí ya hablamos del tema de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. Yo siempre recomiendo que esto sea en dos procedimientos aparte, el de no conformidades y de acciones correctivas y preventivas. ¿Por qué? Porque es siempre bueno no mezclar estas dos cosas, porque son actividades muy particulares y ahorita lo vamos a ver. Dice, la empresa debe consultar por si se con procedimiento en donde describe el tratamiento de las no conformidades reales y potenciales, acciones correctivas y preventivas. En el caso reales y potenciales hablamos como un tema de críticas, ¿okay? Saber si en realidad tenemos no conformidades que puedan ser reales, que puedan ser normales, o también críticas, y acciones correctivas y preventivas. En este caso, identificar estas no conformidades y correcciones y cómo vamos a mitigarlas. Estas son cosas que deben tener en cuenta. Identificar el análisis de causas e identificación de acciones. Aquí ya tienen que tener el procedimiento claro, cómo es que ustedes van a hacer ese análisis de causas. Tienen que tener ya determinado cómo lo van a hacer, porque hay metodologías y metodologías para hacerlo. Y en esto les recomiendo que hasta tengan el formato de cómo van a hacer ese análisis de causas, con los pasos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién es el responsable? Para que no se les olvide nada, siempre es importante que tengan ya el formatito, para que simplemente lo llenen con la información de lo que puedan hacer. Igualmente en el registro de las conformidades, siempre es bueno tener el formato para que sepa quién lo va a llenar, con toda la información que necesita, porque a veces el concepto de la información que tengo yo no es la misma del señor o del joven. Entonces, tenemos que tener claro qué información necesitamos para poder trabajar. ¿Okay? Dice, verificación de la eficacia de acciones implementadas. En este caso, si nosotros implementamos en la acción correctiva, que nosotros vamos a implementar una acción, tenemos que tener claro cómo lo vamos a implementar y si de verdad fue efectiva esa implementación. Porque puede ser que nos hayamos equivocado. ¿Y qué pasa si nos equivocamos? ¿Estamos cumpliendo con eso? Si no es efectivo, ¿estamos cumpliendo con eso? Si no estamos cumpliendo con el sistema, porque no hay mejora continua, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado. En cositas pequeñas a veces es cuando se incurre en no conformidades. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado. Las acciones tomadas deben ser en magnitud a la gravedad del problema. O sea, de que no vaya a ser que la gravedad sea muy alta y diga, bueno, la vamos a implementar en un mes. Si es grave, tiene que implementarse ya. Entonces eso también tiene que tener cuidado. Y también de acuerdo a la acción que tenga. Cualquier cambio necesario debe incorporarse en la documentación. Siempre debe, si vemos de que hay algo importante en lo cual ya la documentación no debe ser igual, entonces pasamos una revisión, una modificación, etc. ¿Se entendió lo anterior? ¿Sí? Dice, cuando la acción correctiva y preventiva identifica nuevos cambios en los aspectos ambientales o la necesidad de un nuevo control o cambio en el existente, el procedimiento debe exigir que las acciones propuestas sean analizadas a través del proceso de evaluación de riesgo previo a la implementación. ¿Qué significa? Que si nosotros vemos aspectos en los cuales debe cambiar esa matriz que nosotros hemos realizado, no es que ya lo vimos y lo cambiamos. Así como realizamos el análisis inicial, que la revisión de personas, que la revisión tal, y que lo controlamos y lo validamos, igualito tiene que ser para integrar algo más, porque necesariamente no quiere decir que sea significativo. ¿No? Nos puede parecer significativo, pero no necesariamente tiene que ser, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Control de registros. Esto es, si tenemos claro qué es un formato y qué es un registro, diferenciamos formato, documento vacío, registro y documento con información. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado cuando lo escribimos en procedimientos. Porque a veces dice, vamos a tomar información en el registro. Se nos escapa. Y es, vamos a tomar información en el formato.
que tenemos que tener mucho cuidado cuando escribimos. ¿Okay? A veces se nos pasa y porque ya tenemos un archivo en el registro de la información y se nos pasa escribir eso. La empresa debe establecer, implementar y mantener procedimientos en el cual se debe dejar evidencia de que cada registro debe estar debidamente identificado, o sea, debe tener su código, debe estar adecuadamente almacenado. Protegido significa que no van a decir, pues sí, mira, yo tenía el registro tal, pero se me perdió, no lo tuve, no sé, lo que ustedes quieran decir, pero tienen que tener cuidado. Recuperable, ¿no? Ahí hablamos del tema de documentos digitales, registros digitales, tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué tiempo de retención? Los registros, ¿cuánto tiempo? De acuerdo al aspecto ambiental, de acuerdo al rubro, de acuerdo a la empresa, a veces son 2, 3, 5 años. Tienen que tener cuidado. Principalmente las empresas hidrocarburos son mucho tiempo, a veces son 5 años. Entonces tienen que tener cuidado. ¿No? Y después es que tiene que estar disponible. O sea, no es que ¿me puedes pasar el formato tal? Ay, sí, pero se lo llevé a tal y ahí se quedó. Entonces hay expectativas que en realidad no lo hacen a tiempo, no lo hacen como deben ser. Entonces, no den información que no desean. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables, o sea, tienen que tener un seguimiento para saber que en realidad de verdad se está trabajando. Y obviamente aquí tenemos que tener también un procedimiento que sea claro y continuo. Auditorías, ¿no? Si bien es cierto, las auditorías son muy importantes, tenemos que tener en cuenta quiénes las realizan. Normalmente las empresas procuran entrenar auditores internos, ¿okay? Pero hay que tener en cuenta que los auditores internos deben cambiar roles. O sea, si yo soy jefe de operaciones y yo estoy encargado del sistema de gestión ambiental en mi operación, entonces me debo ir a otro lado a auditar. No puedo auditar lo mismo que yo hago, ¿ok? Entonces, como esa actividad es difícil porque normalmente en una empresa solamente hay 2 o 3 responsables, entonces siempre es mejor contratar un tercer ojo, como decir, ¿no? Alguien de afuera que vea los errores que normalmente nosotros no vemos. Porque es bien difícil que nosotros nos acostumbremos a un trabajo y nosotros nuestro trabajo está bien, pues. Entonces es mejor que siempre alguien de afuera vea, por eso que siempre se cambian roles. ¿Okay? Porque ese es un error que normalmente encontramos cuando vemos el nombre. ¿Quién auditó este proceso? El jefe de operaciones, pero si el jefe de operaciones es el responsable. Entonces, ese seguimiento tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Las auditorías internas del sistema de gestión deben realizarse intervalos planificados, o sea, debe decir cada cuánto. Lo recomendable es 2 veces al año, en esto sí porque tienen mucho trabajo. Y debe brindar información sobre los resultados de la auditoría y demostrar que este sistema está conforme a los requisitos de la norma, debe estar implementado y mantenido apropiadamente y debe ser eficaz para el cumplimiento con respecto a la política de objetivos. Estos 2 datos que tenemos acá son identificables con esas actas de reuniones que vamos a tener si lo hacemos cada mes y va a ser fácil de sacar. Si no lo tenemos va a ser muy difícil porque van a tener que buscar formatos, registros y en esta búsqueda de formatos, registros es cuando se encuentran muchos hallazgos normalmente. ¿Okay? El programa de auditorías debe ser planeado, establecido, implementado y mantenido por la empresa basándose en los resultados de evaluación del riesgo de las actividades de la organización y de los resultados de auditorías previas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos que tenemos muchos errores, entonces si habíamos planificado que fuera cada año, entonces tiene que ser 2 veces al año. Si vemos que no tiene muchos errores, entonces lo pasamos de nuevo a 1 vez al año. Tenemos que ver cómo es que se han creado estos sistemas y no engañarnos. Porque es preferible que todo sea realizado dentro de la empresa a que venga una auditoría externa y vea nuestros errores. Mejor para nosotros mismos hacer esa mejora continua. La empresa debe contar con el procedimiento de auditoría interna. Este debe tener en particular mucha información y una de estas es la responsabilidad, competencia y requisitos para planificar y conducir estas auditorías. Ahí deben determinar, se recomienda que coloquen los 2 ítems si no tienen claro si va a ser una auditoría con equipo de ustedes o con equipo externo, ¿okay? Es mejor que coloquen las 2 posibilidades, esa es mi recomendación. Entonces, ahí debe indicar también la información sobre los resultados y magnitudes de registros asociados. Normalmente, algunas personas hasta indican cuál es el formato del informe. Yo recomiendo que digan qué es la información que necesitan en el informe.
se debe indicar, ¿no? El informe debe tener como mínimo tal información. ¿Por qué? Porque si es que ustedes van a pedir ese informe a un ente regulador externo, el ente regulador externo no va a hacerlo en su formato de ustedes, va a hacerlo en su formato de ellos. Entonces ustedes van a tener que traspasar esta información a su formato. Entonces en realidad es una pérdida de tiempo. Yo lo que recomiendo es que ustedes coloquen cuál es la información que tengan y cuando tengan su proveedor, le dicen al proveedor, ¿sabes qué? Como mínimo me tienes que dar esa información. ¿Lo tienen? Sí, listo. Si te da más, mejor no. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Tienen que tener en cuenta la determinación de los criterios de autoría, su alcance, frecuencia y método. En este caso, cuando hablamos de criterios de autoría, vamos a decir, solamente nos vamos a regir al sistema de gestión ambiental, a la 14001. Vamos a determinar algunas normativas legales, eso va de acuerdo al alcance que ustedes quieran. Siempre recomiendo que también incluyan la normativa legal, es importante. Dado que ustedes tienen un compromiso con la normativa legal. ¿Okay? La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Eso va en términos de los cambios de roles. Si vamos a la normativa de auditoría, para formar un auditor interno hay determinadas actitudes que deben tener según la 19.011. Entonces, si ustedes van a manejar un tema de auditor interno, es importante que no solamente sepan la normativa 14.001, sino que se sepa muy bien la normativa 19.012, que tiene mucho manejo del trabajo que van a tener que hacer en esta auditoría. Revisión por la dirección. Eso, lamentablemente, como dije, solamente lo pone 1 o 2 veces al año, pero es importante que al menos se haga cada 2 meses, máximo cada 3, para que en realidad se vea el trabajo y aparte también para comprometer a la dirección. Es un ejercicio muy interesante que se comprometa a la dirección. La alta dirección de la empresa se debe revisar el sistema de gestión ambiental y integrar los planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. ¿Qué significa conveniencia? Si es que en realidad se está trabajando convenientemente a la política, de acuerdo a esa política que nos hemos comprometido, ¿no? Es eficaz, ¿no? Eficacia continua, o sea, no es que tenemos picos, sino de que es continua. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidad mejor y la necesidad de actuar, o sea, no significa de que, ok, todos los que planificaron cumplieron y no hay ninguna mejora. Tenemos que cumplir con eso. Tenemos que tener claro el cumplimiento de esa parte. Y necesidad de efectuar cambios en este sistema de gestión ambiental, incluyendo esta política y los objetivos. Es importante mantener registro de la revisión por la dirección. Y de nuevo, esos registros pueden ser de reuniones, ¿okay? Pero en el acta de reunión del registro de dirección tiene que decir asunto, revisión por la dirección. No puede ser una reunión cualquiera, porque ahí se trae toda la información desde la última revisión hasta hoy. ¿Ok? Eso es bien importante. No es cualquier reunión. Tiene que decir asunto, revisión por la dirección y traer toda la información y constar de qué información se ha realizado, qué acuerdo se ha realizado, cómo se compromete la dirección, cómo se cumple cada uno de los puntos. ¿Ok? Aquí tienen alguna información que está dentro de esta revisión. Los resultados de las auditorías externas y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que estos suscriban. Comunicaciones relevantes de partes interesadas externas, incluido quejas. El desempeño. Habíamos hablado que es importante de que le emita un informe de desempeño, ¿recuerdan? Porque está dentro de los requisitos. Un informe de desempeño al gerente. Entonces, ese desempeño que tienen, que el gerente quizás no se acuerda, que hace 2 meses, también lo tienen que incluir. El estado de investigación de acciones correctivas y preventivas, su seguimiento, cambios en las circunstancias, incluyendo el desarrollo de registros legales y otros relacionados con el sistema. ¿Qué significa? Si nosotros vemos que ha habido un cambio dentro de la estructura de trabajo del sistema de gestión ambiental, también se tiene que incluir un informe, un correo, no sé, como ustedes determinen la comunicación para esta información. Y obviamente las recomendaciones para la mejora, que esa parte la tiene que tener el responsable del sistema, que obviamente antes de hacer esta revisión por la dirección se reunió con el equipo para ver una lluvia de ideas sobre cómo pueden mejorar los aspectos del sistema. ¿Y en qué va a salir esto? ¿Qué salida va a tener? Que va a haber un desarrollo del sistema, una política adecuada, recursos y otros elementos del sistema de gestión ambiental que van a tener claro la dirección para poder hacer esta mejor y esta revisión adecuada. ¿Okay? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Tienen claro